Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Los saludo con mucho gusto y le agradezco su interés por el acontecer legislativo. Le informo que se llevará a cabo la quinta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República. Reunión en la cual se tiene programado que los integrantes de este órgano legislativo lleven a cabo el análisis, la discusión y, en su caso, aprobación de diversos proyectos de dictamen. Unos tienen que ver con una minuta, con proposiciones con punto de acuerdo, así como con iniciativas de los legisladores. Una de ellas, le comento, es la que se refiere a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de residuos electrónicos. Pero también en esta reunión de trabajo se tiene programada la participación del científico mexicano José Rosas Acuña, quien estará enriqueciendo la reunión de trabajo con sus conocimientos, los cuales serán tomados como herramienta de trabajo por los legisladores. Lo invito a que le dé seguimiento y siga bien informado a través del canal del Congreso. Acompáñenos. Muy buenas tardes, señores senadores. Nos reunimos a efecto de llevar a cabo la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y quisiera solicitarle al señor secretario, se sirve de hacer del conocimiento de esta comisión la existencia de quórum. Con todo gusto, senadora. Quiero informarle que estamos 7 senadores, por lo que contamos con quórum. Muchas gracias. Se abre la sesión. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad y el mismo aparece en pantalla, así que le solicito al señor secretario de lectura del orden del día. Con todo gusto. Orden del día para esta sesión: 1. Registro de asistencia. 2. Verificación del quórum legal. 3. Aprobación del orden del día. 4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen en sentido positivo. 5. Presentación a cargo del ingeniero José Rosas Acuña. 6. Asuntos generales. Minuta. Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se devuelve a la colegisladora con observaciones la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de residuos electrónicos. Iniciativas. Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, primera, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena al artículo 2 de la Ley de Planeación. 4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General de Vida Silvestre. Puntos de acuerdo. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales al punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informar sobre las acciones y medidas a implementar en la Reserva de la Biosfera El Triunfo tras los incendios que ha sufrido.
6. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales al punto que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informen sobre el inventario y verificación de delfinarios en el país. 5. 7, Dragón Mart. 7. Espérame tantito, nomás. Hay un último punto, ¿no, doctora? Sí. Muy bien. Al final de esto. Es que no está ahí. No lo tenemos aquí. Entonces, sí, como séptimo se solicita la inclusión del punto de acuerdo acerca de el proyecto Dragon Mart, en donde por decisión de Junta Directiva lo hemos decidido incluir en esta sesión y básicamente eso es el punto número 7. El secretario pone en consideración que se incluye ese punto en el orden del día. Sí, el secretario pone en consideración si es que se va a poner, poder aceptar dentro del orden del día. Muy bien, como ustedes escucharon, hay una propuesta de la senadora Ninfa para incluir el punto de acuerdo por el que se refiere, en lo que se refiere al tema de Dragon Mart Cancún. Si ustedes están de acuerdo de incluirlo, les pido de favor levantar la mano. Muchísimas gracias. Muy bien, el punto 5 es exposición a cargo del ingeniero José Rosas Acuña. El 6, asuntos generales. Antes ya incluimos este punto de acuerdo sobre Dragon Mart. Muchas gracias. El 5 bis. Muchas gracias, secretario. Le solicito consulta en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Les pregunto a los compañeros senadores de esta comisión si están de acuerdo. Levantar la mano los que no estén de acuerdo. Muy bien. Se aprueba. Muchas gracias. Continuemos así con los asuntos del orden del día. Seguimos con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen en sentido positivo. Y dado que los dictámenes en comento han sido enviados a todos los integrantes y han sido discutidos en reunión de asesores, aprobado en la reunión de Junta Directiva y se han hecho las modificaciones sugeridas, solicito al secretario pregunta a la Asamblea si son de someterse a discusión los dictámenes correspondientes a la minuta, iniciativas y puntos de acuerdo. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse la lectura de los títulos y decretos de las minutas e iniciativas. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Muy bien. Se aprueban las lecturas y discusión de los dictámenes. En el primer punto se encuentra el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos Primera, dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales, se repite, con proyecto de decreto por el que se devuelve con observaciones a la colegisladora la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos en materia de residuos electrónicos, y toda vez que al mismo se le han hecho las modificaciones sugeridas y debido a la extensión de por economía parlamentaria, solicito al secretario pregunte a la Asamblea si es de dispensarse la lectura al decreto de dictamen en comento, toda vez que el mismo ha sido distribuido a cada uno de los senadores de manera impresa. Le pregunto a la Asamblea, los que estén de acuerdo con esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra. Muchas gracias. Entonces se dispensa la lectura y se abre el tema de discusión si algún senador o senadora tiene algo que comentar. Muy bien. No habiendo ninguna intervención, solicito al secretario pregunte si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido. Con gusto. Le pregunto a la Asamblea si están a favor del presente decreto. Sírvanse, por favor, manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra. Muy bien.
se encuentra suficientemente discutido, así que le pido al señor secretario someta a votación si es de aprobarse el proyecto de decreto. Le pregunto a la Asamblea y a los señores senadores, los que estén de acuerdo con el presente decreto, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra. Muy bien. Muchas gracias. Se aprueba el decreto por unanimidad. Así que pasemos al asunto listado como número 2, dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. El promovente, el senador Jorge Emilio González. Solicito al secretario de lectura del decreto. Decreto. Artículo primero. Se reforma la fracción primera del artículo primero de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para quedar como sigue. Artículo primero. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para 1. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Artículo segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo primero de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue. Artículo primero. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Secretario, se abre el tema a discusión. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra. Muy bien, no habiendo intervenciones, solicito al secretario pregunte si se encuentra suficientemente discutido. Los senadores que consideren que el proyecto de decreto correspondiente a la iniciativa en comento se encuentra suficientemente discutido, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Se encuentra suficientemente discutido, así que le pido al senador secretario someta a votación si es de aprobarse el proyecto de decreto. Consulto a esta Asamblea si es de aprobarse el proyecto de decreto de la iniciativa por el que se reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Aprobado, señora presidenta. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Así pasamos al asunto listado como número 3, dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos primera, con iniciativa proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena al artículo segundo de la Ley de Planeación. El promovente, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Le pido al secretario de lectura al decreto. Con gusto, señora presidenta. Decreto, artículo único. Se adiciona la fracción novena del artículo segundo de la Ley de Planeación para quedar como sigue. Artículo segundo. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país
y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios. Novena, la promoción de políticas y estrategias que contemplen el crecimiento sustentable, así como el fomento a la ciencia, la innovación tecnológica, criterios de eficiencia energética y tecnologías como medios para generar un uso responsable de los recursos naturales y del cuidado del medio ambiente. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se abre el tema de discusión. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra. Muy bien. No habiendo ningún senador anotado, quisiera que el secretario pregunte si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido. Los senadores que consideren que el proyecto de decreto correspondiente a la iniciativa en comento se encuentra suficientemente discutido, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por otra opción. El proyecto se encuentra suficientemente discutido, señora presidenta. Muchas gracias. Le solicito someta a votación si es de aprobarse el proyecto de decreto. Consulto a los miembros de esta comisión si es de aprobarse el proyecto de decreto de la iniciativa por el que se adiciona la fracción novena al artículo 2 de la Ley de Planeación. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes están en contra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Muy bien, se aprueba por unanimidad, así que pasemos al asunto listado como número 4, dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Estudios Legislativos correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre. La promovente, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Le solicito al secretario de lectura al decreto. Con mucho gusto. Decreto. Primero, se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 bis, segundo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue. Artículo 87 bis 2. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales. Corresponde al gobierno federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previstos por esta ley, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento. Segundo, se adiciona las fracciones 10ª, 26ª, cuadragésima séptima, recorriéndose las subsecuentes, todas de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por 10ª, crueldad, la anterior, acto de brutalidad sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia. Maltrato, todo hecho, acto u omisión del ser humano que pueda ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin. Trato digno y respetuoso, las medidas que esta ley y su reglamento, así como tratados internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, la Secretaría deberá expedir
las normas oficiales mexicanas correspondientes en un plazo de 18 meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si algún senador o senadora quisiera hacer uso de la palabra. Las senadoras. Gracias. Silvia. Gracias, senadora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros senadores, compañeras senadoras. Creo que hoy México, por supuesto que con el apoyo de todos ustedes, con su voto, entra a una nueva visión que lo pone en la vanguardia a nivel mundial. Creo que esta aprobación y pedirle a la Semarnat que defina bajo una norma es una petición no de la senadora Silvia Garza, sino de muchísimas organizaciones no gubernamentales que tienen años y años peleando por este asunto. Hoy vamos a dar con ese voto a favor que se los pido, vamos a darle un sí a esas organizaciones que dedican horas y horas de años completos a ver todas las cuestiones a favor de la vida silvestre en este caso, y que vamos a llevar de la mano también las modificaciones que se han hecho en la Asamblea Legislativa. Enhorabuena, señores y señores senadores, y muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias, senadora. No sé si hubiera algún otro comentario de algún otro senador. Muy bien, no habiendo ningún otro senador inscrito, le solicito al secretario pregunte si se encuentra suficientemente discutido. Los senadores que consideren que el proyecto de decreto correspondiente a la iniciativa en comento se encuentra suficientemente discutidos, les solicito, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muy bien. Asimismo, le solicito, señor secretario, pregunte si es de aprobarse el punto en comento. Consulto a los senadores miembros de esta comisión si es de aprobarse el proyecto de decreto de la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente y a la Ley General de Vida Silvestre. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, aprobado por unanimidad, señora presidenta. Muchas gracias. Se aprueba. Pasemos a los asuntos marcados abajo con los numerales 5, 6 y 7 correspondientes a los dictámenes de puntos de acuerdo en el sentido positivo, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba la lectura en bloque de los títulos y resolutivos de los mismos. Incluyéndole Dragón Martí, así es. Muy bien. Con gusto. Consulta en votación económica si es de aprobarse que se dé lectura en bloque a los títulos y resolutivos en los puntos de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sí se aprueba. Muy bien. Muchas gracias. Solicito al senador secretario de lectura a los títulos y resolutivos de los puntos de acuerdo. Aquí tengo yo la prueba. Ok. Muy bien. 5. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Zagarpa, a la CONAM, a la CONAFOR y a la PROFEPA a informar sobre las acciones y medidas a implementar en la Reserva de la Biosfera El Triunfo tras los incendios que ha sufrido. Promoventes, senador Zoé Robledo, Aburto, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, y senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, turnada el 12 de febrero de 2013. Resolutivos. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que informen a esta Cámara de Senadores sobre los programas a implementar desde sus respectivos ámbitos de competencia para aminorar el impacto sufrido por la Reserva de la Biosfera El Triunfo tras los recientes incendios, así como las medidas preventivas que se adoptarán para evitar daños futuros. Segundo,
el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Semarnat para que disponga de los recursos de empleo temporal que favorecen esquemas de atención, manejo del fuego y monitoreo del mismo, especialmente en los municipios de alta incidencia a incendios. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno federal para el establecimiento de un comité para la prevención y combate de incendios y quemas urbanas. Dicho comité deberá fortalecer el aspecto preventivo y privilegiar estímulos económicos y empleos de acuerdo a los diagnósticos del sector forestal y ambiental. Igualmente, deberá establecer estrategias diferenciadas que involucren a los comités locales y fuerzas de protección civil con el fin de alertar, prevenir, capacitar e involucrar a la ciudadanía a participar en esta cruzada por la naturaleza y el manejo integral del fuego. Asimismo, deberá llevar a cabo acciones inmediatas en coordinación con sus presidencias municipales, autoridades de las comunidades y pueblos indígenas, asambleas de barrio y comisariados ejidales. 6. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales al punto de acuerdo que solicita a Semarnat y a Profepa informen sobre inventario y verificación de delfinarios en el país. Promovente, senador Carlos Puente Salas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Turnada, 6 de noviembre de 2012. Resolutivos. Primero, el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe sobre el inventario nacional de delfinarios que existen funcionando en el país, el número de ejemplares de mamíferos marinos que existen, así como su procedencia, ubicación, nacimiento en cautiverio y causas de muerte. Segundo, el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y al órgano interno de control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que revise conforme a derecho el aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental de fecha 22 de junio del 2012. Por parte de la empresa Puerto Bonito SADCB, como ampliación de las instalaciones del Hotel Moon Palace dentro del área natural protegida Parque Nacional Puerto Morelos y en su caso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales proceda a la revocación de dicha autorización. Tercero, se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice vista de inspección al delfinario que se ubica en las instalaciones del Hotel Moon Palace dentro del área natural protegida Parque Nacional Puerto Morelos. Asimismo, evalúe los impactos provocados por la construcción y operación de dicho delfinario que se señalan en la evaluación de la propia dirección del área natural protegida y en su caso proceda conforme a derecho. Cuarto, se solicita a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, informe a esta soberanía sobre los impactos que ha producido la construcción y operación de dicho delfinario en relación al decreto de creación de dicha área natural protegida y a su programa de manejo. Aquí, un segundo para pasar a los resolutivos de Dragon Mart. Es este. Aquí empieza. Y séptimo, dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales relativo a la edificación del centro denominado Dragon Mart Cancún en el estado de Quintana Roo. Resolutivos. Primero, el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del estado de Quintana Roo informe a esta soberanía del sustento para la aprobación de la obra Centro Comercial Dragon Mart Cancún, así como para que envíe copia de la manifestación de impacto ambiental respectiva. Segundo, el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta soberanía acerca del estatus del procedimiento en caso de que se hubiera establecido sobre la autorización de la manifestación de impacto ambiental de la construcción y operación de la obra Centro Comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas en Cancún, Quintana Roo. Tercero, el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informe sobre las denuncias que se han presentado para la construcción del Centro Comercial Dragon Mart Cancún, así como del estatus de los procedimientos y visitas de inspección
que se hubieran realizado. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Si algún senador o senadora quisiera hacer uso de la palabra. Muy bien. No habiendo ningún senador que quisiera hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría pregunte si los puntos de acuerdo se encuentran suficientemente discutidos. Con gusto lo haremos. Le pregunto a los senadores y senadoras que consideren que los puntos de acuerdo se encuentran suficientemente discutidos, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por la afirmativa. Muchas gracias. Asimismo, le solicito, secretario, someta a votación si son de aprobarse los resolutivos de los puntos de acuerdo. Consulto a los miembros de esta comisión si son de aprobarse los resolutivos de los puntos de acuerdo. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Se aprueban entonces por unanimidad los resolutivos de los puntos de acuerdo. Así pasamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente a la exposición del ingeniero José Rosas Acuña sobre el tema de desarrollo eólico marítimo. Así es que sea usted bienvenido y nos gustaría escuchar su exposición. Le pido a mis compañeros senadores que al final de la ponencia se abra la etapa de preguntas y respuestas. Ingeniero, tiene usted la palabra. Mil gracias por la oportunidad de estar aquí. No, porque aquí está la computadora, gracias. Decía un famoso escritor norteamericano que el cerebro humano es una cosa maravillosa. Empieza a funcionar desde el momento en que nos conciben y deja de hacerlo cuando tenemos que hablar ante el público. Bueno, no funciona. Perdón, ok, gracias, perdón. Esta propuesta que vengo a presentar, que me dan el honor de presentar aquí en el Senado, es producto de alrededor de 27 años de investigación y nace en 1986 en Alemania, cuando estoy estudiando allá. Y por relaciones personales, bueno, entro al seno de una familia alemana en cuyos campos, en cuyos terrenos está el primer el primer centro de investigaciones eólicas privado del mundo y hasta el momento el más avanzado del mundo. Y es así como en 1986 veo en este centro de investigación los los aerogeneradores terrestres y mi intuición me dice que el futuro del mundo energéticamente es el viento, porque el viento es una energía mecánica que se convierte inmediatamente en energía eléctrica. Pero dije, como sinaloense y como gente del noroeste del país y de las zonas cálidas del país, dije pues que en Sinaloa, Sonora, Baja California y en gran parte del país no hay viento en tierra. Y dije, el futuro está en el mar. Sin embargo, no existían los aerogeneradores marítimos, solo terrestres, y me di a la tarea, por mi cuenta, a investigar qué se podía hacer para establecer parques eólicos marítimos. Llega el año, 5 años después, en 1991, se colocan 2 aerogeneradores en el mar Báltico frente a las costas de Dinamarca, frente a Copenhague, a 500 metros de la playa.
Y no es hasta 2002, 11 años después, en que se instala el parque eólico que ven aquí, el primer parque eólico marítimo comercial del mundo, que se llama Horns Rev, que está alrededor de 14 kilómetros de la costa de Dinamarca. Bueno, y así nace, bueno, llega el año 2002, se instala este parque eólico marítimo con como un 95% de la inversión es pagada por la Unión Europea, y por lo tanto se podían dar el lujo de que no funcionara. Y efectivamente, a los 3 meses, los aerogeneradores estaban todos circuitados. Y inmediatamente, obviamente, enviaron a los técnicos, a los técnicos, y ya detectaron que la falla había sido muy sencilla por un lado y muy grave por el otro. Y era sencilla porque lo que hicieron fue poner aerogeneradores terrestres y los metieron al mar. Y equivale como si alguien construyera una casa a tierra, construirla en el mar. No iba a funcionar, no iba a soportar. Ahí empieza la gran carrera, el 2002, para ver si es viable desarrollar aerogeneradores que soporten las fuerzas incontenibles del mar, como sabemos, huracanes, tsunamis, corrientes, erosiones, corrosión obviamente, más todos los aspectos biológicos, marinos y aéreos. Como sabemos, para la prevalencia, el desarrollo de la humanidad, de la sociedad moderna, el único elemento absolutamente indispensable que hay actualmente es la electricidad. En mis conferencias pregunto qué es más importante, el agua o la electricidad. Y pues la mayoría dice que el agua, y no es así, porque más del 90% de la gente, de la población mundial vive en ciudades, y si no hay electricidad, no hay agua. Entonces, y paradójicamente, relativamente pocos países en el mundo que cuentan con electricidad las 24 horas del día. Entonces, electricidad es un privilegio. Y bueno, y es un placer también, ¿no? Pero la generación de electricidad es de muy alto impacto tecnológico, ecológico, económico, político, y diría que, por lo tanto, el elemento político-económico más importante de una sociedad. En México tal vez estemos chiqueados, se podría decir la palabra, porque contamos con un CFE que amortigua mucho porque hay unas subvenciones de alrededor de 20 a 30 mil millones de dólares para que CFE amortigüe socialmente impactos económicos, como lo hablaríamos de Sonora, de Sinaloa, de Campeche, donde la electricidad es altamente subvencionada, porque si no sería inviable. Pero esto es difícilmente sostenible económicamente, ¿no? Bueno, y aquí hice un listado de las energías renovables existentes actualmente, o en general energías renovables y no renovables, y empezaría, no funciona aquí el apuntador de láser, no funciona. Entonces, en la parte superior ven un gasoducto, bueno, combustión. Debo decir aquí que más del 75% de la electricidad de México y del mundo se genera quemando combustibles, y por eso es la principal causante del calentamiento global. Y aunque el gas ciertamente es de los combustibles fósiles el que menos produce dióxido de carbono o gases de efecto invernadero, desgraciadamente el gas convencional ya prácticamente se agotó, especialmente en México, Estados Unidos y Canadá, y en gran parte del mundo, y el poco gas que queda ya es Shell.
y se está demostrando que la producción del gas shale es extremadamente contaminante, por lo tanto se estima que en unos 6, 7 años se dé una prohibición global de la explotación de gas shale, y entonces los precios del gas se van a disparar. Y eso nos llevará a una complicada situación energética en México y en el mundo. La otra es la que está en la izquierda, pues es una presa. La mayoría tenemos la idea romántica de que la mayoría de la electricidad se genera en las presas, resulta que ya es menos del 10%. ¿Y por qué es eso? Porque las presas cuestan mucho dinero, no son realmente ecológicas, porque vivimos en 3% de la humanidad vive en 3% de la superficie marítima, perdón, en la superficie del planeta, alrededor del 3%, y estamos cada vez inundando millones de hectáreas para hacer presas, y obviamente matamos muchas especies, desplazamos a humanos, y realmente es una catástrofe ecológica, ¿no? Luego nos vamos a la nuclear. Para aquellos que todavía, hace 2 años y medio aquí en el Senado se creó un momento muy poderoso para hacer que en México se planeara en energía nuclear. Eso fue el 2010, y el 11 de marzo del 2011, hace 2 años, sucede Fukushima, y entonces nos dimos cuenta lo que decía Einstein, uno de los creadores de esta tecnología, y decía Albert Einstein, decía que si una tecnología tiene que ser perfecta para funcionar, no tiene perspectivas. Entonces la energía nuclear está muy bien mientras todo salga bien, pero como los humanos somos imperfectos, siempre fallará, y ahí está como evidencia Chernóbil y ahora muy recientemente Fukushima. Y nada más para que tengan una idea los daños que causa una explosión nuclear, de un reactor nuclear. Estamos hablando que ahorita los costos directos de los daños de Fukushima se calculan en 185,000 millones de euros, y hay un área de 30,000 kilómetros cuadrados. Como referencia, Sinaloa tiene 54,000 kilómetros cuadrados, Puebla tiene 34,000 kilómetros cuadrados. Imagínense extensiones de 30,000 kilómetros cuadrados donde no puede vivir nadie, y el animal que anda ahí no se puede cazar. Y le fue bien en Fukushima porque los otros 30,000 kilómetros están en el mar, pero resulta que ya los peces que están ahí están 70,000 peces más contaminados de lo que se permite, ¿no? La que sigue es ciclo combinado, es el gas, que sí es el sistema más eficiente que existe actualmente en combustión, con un 60% de factor de planta, pero como les dije, el problema del gas se está acabando. Y bueno, lo nuclear otra vez, y la fotovoltaica, esto que nos trae de cabeza con lo fotovoltaico, que la solución es el sol. Sí, el sol es maravilloso, produce la fotosíntesis, pero resulta que las fotoceldas son extremadamente contaminantes, no cuando están ahí, sino cuando se producir silicio plantea cantidades fabulosas de energía. O sea, hay que fundir arenas y arcillas a 1400 grados centígrados, más de 1400 grados centígrados, y luego se obtiene un silicio crudo, y ese silicio crudo se tiene que depurar en base a procesos con cantidades fabulosas de agua y con ácidos muy potentes para lograr el silicio policristalino y monocristalino. Como ustedes sabrán, las empresas chinas han hecho quebrar literalmente como castillo de naipes a todas las empresas fotovoltaicas del mundo. Y la razón es que en China casi no hay normatividad ecológica. Entonces nadie puede competir con la producción de fotoceldas con China, pero al estar comprando nosotros celdas fotovoltaicas masivamente, estamos provocando un problema ecológico de grandes dimensiones, y el mundo es una aldea global. Se estima que en China más del 70 al 80% de las aguas están totalmente envenenadas, y casi todo chino rico quiere emigrar de China, ¿no?
Luego nos vamos al eólico terrestre. El eólico terrestre es muy dependiente del sitio. Hay que construir caminos, se pueden construir equipos no muy grandes en tierra, por lo tanto no tienen demasiada tecnología, su generación es errática y anda entre el 10-15%. Luego nos vamos a otra idea que no ha logrado imponerse tampoco, por fortuna, es la de las parábolas, espejos parabólicos, que son, como ustedes saben, en geometría, o sea, la parábola tiene un foco y todos los radios que inciden sobre el espejo de la superficie de la parábola inciden en el foco de la parábola, y por la parábola pasa un tubo, ahí por el foco de la parábola, un tubo que lleva un aceite que se eleva alrededor de 400 grados centígrados. Esto va a una planta de generación donde hay intercambiadores de calor, se pasa ese calor a unos evaporadores, se produce vapor, se mueven turbinas y se genera electricidad. Tenemos un factor de planta inferior al 10%. Y necesitamos agua donde no hay agua, o sea, en los desiertos donde se supone que tiene un cierto grado de eficiencia. Geotermia, pues la que sigue es muy, digamos, la tierra, como ustedes saben, es inestable, es riesgosa, se aplica, pero no se puede aplicar en gran escala. Y luego tenemos la famosa de las mareas altas y mareas bajas, que plantea construir diques en el mar. Solo hay 1 o 2 proyectos en el mundo y ya no se ha vuelto a construir otro porque plantea un desastre ecológico, ¿no? Porque ni modo de poner horarios de flujo de peces en una dirección y otra. Este otro sistema es un espejo o un vidrio gigantesco que tiene el efecto que tenemos en los vehículos cuando los dejamos en el sol. Entra por los vidrios la radiación solar y calienta a 90, 100 grados el interior del vehículo. Bueno, esta es la función, hacen que pase la radiación solar, se caliente la parte de abajo, que es normalmente arena, y entonces se crea una corriente de convección que es capturada por el tubo y mueve un generador. Su uso me eleva la temperatura como 140 grados centígrados, o sea, es antiecológico y genera casi nada. Y luego tenemos el de los aerogeneradores invertidos, metidos en el mar. Si en el aire tenemos problemas con insectos que se impregnan en los aerogeneradores, en el mar se les enredan. Primeramente, construir en el mar es inviable porque hay que meter estructuras, y luego en movimiento se golpean peces, se enredan las algas y se pegan los ventos y se llena de conchitas, lo cual lo hace también inviable para grandes generaciones. Puede tener aplicaciones particulares. Me estoy secando, ¿no habrá un poquito de agua? Perdón. Y bueno, lo que ya sabemos de la cuestión, ¿cómo se llama? Perdón, del petróleo. Y bueno, los que están bien informados, y por eso hay gente que se amarra ahí encadena ahí a las vías ferroviarias para evitar el movimiento de los desechos nucleares. Este es otro similar al de las, esto se llaman helióstatos, concentra toda la radiación solar ahí en la parte superior. Ahí está circulando un aceite que lo mismo a 400 grados centígrados, pasa intercambiadores de calor, se genera vapor de agua y lo mismo, problema de agua. Y luego, y otro asunto muy interesante, si alguien se pierde en el desierto o en la Antártida o donde se pierdan, el elemento más elemental que deben de tener a la mano es un espejo. Y con un espejito, aunque sea de este tamaño, los podrán encontrar en 10 kilómetros a la redonda. Así es que imagínense miles de espejitos ahí, todo el mundo encandilado. ¿No? Esta ya es carboeléctrica, y luego tenemos biogás y otra vez las fotoceldas. Bueno,
ya entro más en tema. Bueno, ya comentaba que la energía del viento, el viento produce una fuerza mecánica, o sea, la energía cinética del viento es inmediatamente transformada en energía mecánica, lo que normalmente nos cuesta quemar combustibles o esto se hace nada más con la energía del viento y ya inmediatamente tenemos energía eléctrica. Por eso el sistema renovable más eficiente que existe para producir energía, electricidad, pues es lo eólico. Olvidé rápidamente mencionar los biocombustibles, porque andábamos en una paranoia de los biocombustibles. Resulta que para producir, y lo que han ocasionado ha sido un incremento exorbitante en los precios de los alimentos y están acelerando, muchas gracias, las hambrunas a nivel global de la gente que no tiene con qué pagar más por los alimentos, que es la mayoría del mundo. Entonces, resulta que se requieren para producir un grano, una caloría en grano de cualquier cereal, alrededor de 40 calorías en diésel, en fertilizantes, en riego, etcétera, etcétera, para producir una en grano, o sea, 40 calorías que hay que meterle para producir una en grano. Bueno, pues esa proporción se va como a 100, 120 por una caloría si hablamos de biocombustibles. Entonces, obviamente no es ecológico, ni económico, ni sustentable. Bueno, el viento es la fuente de generación de energía eléctrica de menor impacto ecológico. En condiciones marítimas es el sistema de generación de electricidad renovable más eficiente. Y bueno, como sabemos, la electricidad nace alrededor ya de manera extendida en 1870, cuando se pone en París el primer generador. Y mientras tanto, pues el mundo se movía con el viento, los molinos y los barcos y todo era viento. Y el viento, pues es también muy bueno y también extremadamente destructivo. Ahora, comentaba que un aerogenerador terrestre nos produce un factor de planta de alrededor del 15%. Y en el mar nos produce un 50% más. O sea, es el único sistema renovable que puede competir con los sistemas convencionales, nuclear y combustión. Es el único. Es el único que nos permitiría parar plantas de combustión y parar plantas nucleares, como lo están haciendo en Alemania. Entonces, resulta que, ¿por qué genera tanto más en el mar que 4 veces más, 5 veces más en el mar que en tierra el viento? Porque la atmósfera no se calienta de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Esto es, el sol incide, los rayos solares atraviesan la atmósfera y según la superficie sobre la cual incidan, es la velocidad de calentamiento de esa superficie. Entonces, si el sol incide en zonas tropicales y subtropicales, como gran parte del país, entonces se genera un calentamiento inmediato del suelo y eso calienta las masas superficiales de aire y eso genera las fuerzas de convección que estamos viendo ahí. Y entonces se generan, aparte de que el viento en tierra está sometido a obstáculos físicos, está sometido a rugosidad y también a los muros térmicos, de tal manera que en nuestras latitudes tropicales, subtropicales, pues prácticamente no tenemos viento, ¿no? Excepto en muy especiales zonas como el Istmo de Tehuantepec, que luego explicaré por qué. Y luego, bueno, entonces se forman los muros térmicos y las corrientes de viento se elevan y se desvían. El mar tiene una capacidad térmica fabulosa, por eso nos cuesta tanto trabajo y tanto dinero calentar agua para bañarnos, porque el mar absorbe gran parte de la radiación, de tal manera que no se forman muros térmicos en el mar. Entonces, en el mar el viento no tiene ni obstáculos físicos, ni muros térmicos, y el coeficiente de fricción o de frotamiento con el agua y el hielo es el mínimo. De tal manera que el viento en el mar fluye muchas más horas, con mucha más potencia. Y luego otro detalle, a nivel del mar,
el viento es mucho más denso que si andamos aquí en México. Como ustedes saben, aquí el agua hierve, creo, en Sinaloa, en Sonora, en Campeche, hierve a 100 grados centígrados y aquí hierve, no sé, a 98 o 97 grados centígrados. Y aquí tenemos más evidente cómo funciona eso, ¿no? Cómo vemos el vector de viento a la izquierda, potente, y cómo entramos a tierra y se forman los muros térmicos, ¿no? Y entonces el viento se desvía y no genera por lo tanto. Y aquí esta es una gráfica de cómo del estado de Schleswig-Holstein, el estado más nórdico de Alemania, al norte está, desafortunadamente no tengo con qué apuntar, está Dinamarca, al lado derecho está el mar Báltico, al lado izquierdo el mar del norte, y aquí la capital es Kiel, la universidad donde yo estudié en Alemania. Y bueno, y se observan en la gráfica que conforme uno se mete al mar, el viento aumenta, y conforme nos metemos a tierra, nos acercamos a tierra y metemos a tierra, el viento disminuye. Por eso hay una regla general que he desarrollado que establece que 5 kilómetros mar adentro, en cualquier costa del mundo, hay suficiente viento para cualquier proyecto eólico económicamente viable. Y bueno, aquí se observan en el mar, pues no hay que construir caminos, a diferencia de los destrozos que se hacen en tierra. Si lo observan, es destrozar absolutamente todo, ¿no? Ahí. Y luego, y toda la maleza que hay árboles que estén ahí, son impedimento porque son obstáculos y plantean rugosidad de tal manera que hacen más ineficiente el aerogenerador. El que se ve aquí abajo a la derecha, parte baja derecha, es el primer aerogenerador del mundo de 1991, marítimo. Y bueno, y aquí en la superior izquierda, el frío plantea un problema para los aerogeneradores, se congelan los fluidos hidráulicos, se les pegostea el hielo y se dañan en los álabes, se desnivelan. Otros ejemplos, terrestre, marítimo. Y bueno, otras ventajas del desarrollo eólico marítimo: en el mar no se requieren hacer caminos para construir o llegar a los aerogeneradores y se pueden instalar aerogeneradores más grandes. El viento es de mayor densidad, sopla con mayor fuerza y por más horas, tiene mayor intensidad y estabilidad, ya que en su paso sobre la superficie el agua adquiere una mínima turbulencia por su bajo coeficiente de fricción con el agua, y en el mar son despreciables los muros térmicos. El impacto visual es bajo porque los equipos instalados en el mar a partir de los 5 kilómetros de la costa no representan un significativo impacto visual en zonas pobladas. A partir de los 11 kilómetros su impacto visual es poco perceptible. La instalación de equipos eólicos en el mar no presenta límites de dimensiones ni de peso, puesto que por mar se puede transportar casi cualquier tamaño de estructura. El impacto auditivo de un parque eólico marítimo es considerado despreciable para los humanos cuando se toman las medidas adecuadas, igualmente para la flora y la fauna marina. En cuanto al impacto de la sonoridad de los aerogeneradores marítimos sobre la fauna y la flora marina, es esta considerada de bajo impacto cuando se toman las medidas de construcción, instalación y operación adecuadas. Hay posibilidades casi limitadas de generación, donde hay las raras condiciones para instalar aerogeneradores marítimos. Y bueno, para poder construir en el mar se requiere la tecnología más avanzada que existe en el planeta, ¿no? que son materiales, estudios de impacto ambiental, meteorología, sismología, ingeniería naval, biología marina, sonoridad, seguros, aerodinámica, comunicación, ingeniería eléctrica, ingeniería financiera, aeronáutica, oceanografía, etcétera. Y bueno, aquí se muestra algo de la tecnología más avanzada que se requiere para ello. Y aquí ejemplos muy contundentes, por ejemplo, si observan el barco ese de la Hapag-Lloyd, es de alrededor de 400,000 toneladas, y el transportador del Discovery es de 18,000 toneladas, ¿no? Acá no hay que hacer nada y aquí hay que apisonar y hacer condiciones especiales. Así se ven los aerogeneradores de tierra. Y bueno, los huracanes. Y luego un aspecto determinante, los huracanes y los aerogeneradores. Uno de los primeros consideraciones que hice cuando
En 1986 soñé con esto, dije, no pueden soportar huracanes muy potentes. Y así me hice la tarea de investigar cuánto podían soportar los aerogeneradores, porque ustedes saben que Sinaloa llegan huracanes de 200, hasta Mazatlán de casi 300 kilómetros por hora. Entonces los aerogeneradores de mayor resistencia actualmente disponibles en el mundo tienen la capacidad de soportar vientos sostenidos por 10 minutos de hasta 180 kilómetros por hora o ráfagas de 3 segundos de hasta 252 kilómetros por hora. Las especificaciones técnicas referidas en el párrafo anterior, que cotejadas con los registros de las velocidades máximas producidas por los huracanes que han hecho contacto con territorio mexicano en las últimas décadas, permiten concluir que la instalación en el mar de dichos equipos solo es posible hacerla en México, siempre y cuando se construyan en el mar territorial mexicano, del Océano Pacífico y del Golfo de California, y tan solo al norte del Trópico de Cáncer. Sin embargo, ahondando en los últimos meses un poco más en esto, he detectado otras áreas que están entre Oaxaca y Chiapas y entre Coatzacoalcos, Veracruz, pasa por Tabasco y hasta Campeche, donde también se puede realizar proyectos eólicos marítimos. Y bueno, aquí está algo de las incidencias de huracanes. Por ejemplo, se colocaron aerogeneradores en Cancún y obviamente ahí no debían de instalarse ningún aerogenerador, ¿no? en Cancún, porque Gilberto llegó a 330 kilómetros por hora, entonces en unos cuantos años no veremos ese aerogenerador ahí más. Bueno, aquí vemos cuestión de la batimetría del Golfo de California, de Sinaloa, y luego, pero para llevar a cabo un proyecto de este tipo, requerimos, como decía, de la tecnología más avanzada que hay disponible en el mundo y que es principalmente de dominio alemán. Entonces, se tiene que instalar una infraestructura muy sofisticada que nos permita evaluar pues alrededor de 100, 120 diferentes factores biológicos, técnicos, medioambientales, etcétera, etcétera, sismológicos. Y bueno, este tema es, estos proyectos eólicos marítimos solo los hay en el mar Báltico, en el mar del Norte, en el Atlántico irlandés, y hay un proyecto ya hecho y dos que están en construcción en China con ayuda europea, específicamente alemana. Pero estos proyectos no son realizables, y esa es la razón por la que estoy aquí, si no traen la bendición de las máximas autoridades del país, políticas, porque este es un asunto que requiere involucrar prácticamente a todas las secretarías del país y a todos los entes económicos y sociales. Por lo tanto, si esto no trae la bendición o la anuencia de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y de la Presidencia de la República, esto no es realizable. Así se ha hecho en Alemania, con el apoyo en su momento de Gerhard Schröder, actualmente de Angela Merkel, en Inglaterra en su momento con Blair, luego Brown y ahora con Cameron, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí menciono los actores, pues son un mundo de actores en México, en los Estados Unidos y Alemania. Cuando platicando en Alemania de esta propuesta, me decían, ingeniero, o José, el mercado mexicano es muy chiquito de energía. Y les digo, sí, señores, es muy chico el mercado mexicano, pero el americano es muy grande. Y los americanos no pueden instalar parques eólicos marítimos. Eso nos gesta para México uno de los modelos de negocio más interesantes y más prometedor que hemos tenido en la historia de este país. Y la energía eólica, especialmente marítima, genera miles y miles de empleos, o sea, se requieren cientos de empresas, tanto locales como internacionales, y eso gestaría grandes cantidades. Me dicen que tengo 7 minutos, esto es demasiado largo, entonces me voy a la otra presentación más específica.
porque sí los podría tener aquí 24 horas. Ay, perdón. Si hubiese mientras tanto alguna pregunta para… Sí, adelante. Muy bien, ya voy. Ya viene en la siguiente presentación está eso. Dios. Perdón, mi carpeta aquí está, perdón. Perdonen el nerviosismo. Ahí va ahora sí, ya entramos en tema. Okay. Ok. Desarrollo eólico marítimo México, elemento esencial de sustentabilidad económica y ecológica para la detonación de inversiones, creación de empleo, confinación de la agricultura en invernaderos de alta tecnología, bombeo de agua, saneamiento de aguas residuales, desalinización de agua de mar y la producción ecológica de hidrógeno por electrólisis, porque no hay futuro energético que pase fuera del camino del hidrógeno. Bueno, aquí ya mencionaba anteriormente que la principal fuente de gases de efecto invernadero en el mundo es la generación de electricidad, luego sigue el transporte por los motores de combustión interna y luego la calefacción y agua caliente. Si estos tres procesos los convertimos a electricidad limpia a partir de parques eólicos marítimos, reducimos automáticamente en un 78% la producción de gases de efecto invernadero. Bueno, así se ve un parque eólico marítimo, ya más de cerca. Y luego aquí vamos concretamente. Regiones marítimas de México mundialmente privilegiadas para la generación de electricidad verde a través del desarrollo eólico marítimo. Las condiciones esenciales para el establecimiento de parques eólicos marítimos están disponibles en solo menos del 0.3% de la superficie marítima del planeta. Y como sabemos, el 70% del planeta es agua, ¿no? Es mar. Los principales factores limitantes son meteorológicos, huracanes y fríos extremos, geológicos, profundidad y estructura del lecho marino, y logísticos, distancia a los centros de consumo. Afortunadamente, significativas áreas marítimas de México están comprendidas en este pequeño porcentaje. Aquí observan en las franjas verdes, en las verdes claras, eso es lo que tiene. Nos podemos ir actualmente hasta 80 metros de profundidad con aerogeneradores de alrededor de 10 megawatts. Y el 90% de los mares tiene más de 200 metros de profundidad. Entonces, si a 200 metros le quitamos, de ese que es 10%, le quitamos 120, nos queda el 4%. Y si a eso le quitamos las áreas sujetas a huracanes arriba de clase 3, nos queda menos del 1%. Y ahí en el área del noroeste de México tenemos la fortuna de contar con la corriente anticiclónica de California, que nos trae agua helada del estrecho de Bering. Los huracanes se forman cuando hay una depresión tropical y la temperatura superficial del mar llega a 27 grados centígrados, entonces se detona un proceso de evaporación, que es energía, que absorben los huracanes. Nosotros en el noroeste de México, a partir de Altata, de la latitud de Culiacán, nos llega ese efecto de agua fría del estrecho de Bering, de la corriente anticiclónica de California, que hace que se inhiban los huracanes, y por eso arriba de Altata ya no tenemos huracanes arriba de clase 2, y en Sonora y Baja California llegan máximo clase 1, ¿no? Pero también en el norte de Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos igual. Perdón, que… También tienen la corriente del Bering. Sí, pero no tienen batimetría. California no tiene la batimetría, es muy profunda. Pero California es extremadamente profundo, entonces no se puede, inmediatamente te va a 200, 300, 400, no es posible. Gracias por la pregunta. El desarrollo eólico marítimo y el frío extremo, ¿no? Si a los dos anteriores requerimientos se le adiciona la limitante de las regiones marítimas con clima extremadamente frío, entonces solo resta menos del 0.3% con viabilidad para instalar aerogeneradores eólicos en el mar. Ahora, reunimos la fuente de energía más limpia que existe en el planeta, más competitiva, y es solo aplicable en 0.3% de la superficie marítima del planeta.
Los americanos no pueden, es el mercado de energía más grande del planeta. Y lo podemos… ¿Por la profundidad? Por la profundidad, por un lado, y por el otro lado por los huracanes. Entonces, tenemos un mercado gigantesco, y nada más California consume 5 veces más energía que todo México. O sea, estamos hablando de 300 gigawatts. Entonces, vía cable submarino podemos surtir a Google, a Facebook y a todas las grandes empresas que consumen cantidades fabulosas de energía con energía verde que ellos no pueden producir. Entonces, si tenemos una oferta de electricidad limpia, que es el aprovechamiento de las grandes capacidades de generación eólica marítima en aguas territoriales mexicanas, permitirá al país ofertar elevados volúmenes de electricidad limpia a precios competitivos y estables por décadas. Porque ahorita no podemos, con los combustibles no podemos garantizar precios estables, porque los combustibles se están escaseando y se están encareciendo. Y las empresas, las grandes empresas del mundo requieren visiones de 20 a 25 años. Solución sustentable, también ayudará a resolver local y sustentablemente las limitaciones regionales que plantean el calor extremo, Sinaloa, Sonora, Campeche, Baja California y Nuevo León, etcétera, gran parte del país, que, por ejemplo, si una planta Volkswagen en Puebla quisiera colocarse en Nuevo León o en Sinaloa o en Sonora, tiene que consumir de entrada 5 veces más energía que si está en Puebla o en Guanajuato, por el aire acondicionado, porque el dinosaurio de la electricidad es el aire acondicionado. La obtención de mayores cantidades de agua potable y de riego en todo el noroeste de México es ineludible el camino a la desalinización de agua de mar, es ineludible, necesitamos energía limpia. Y luego, con eso, atraeríamos masivamente inversiones, ¿no? Y bueno, me dicen que tengo 2 minutos, así se va a ver, esa es la idea, el sueño, que a lo largo del Golfo de California y a lo largo del Pacífico, la península de Baja California, coloquemos grandes parques eólicos marítimos con todas las salvaguardas ecológicas necesarias, ¿no? Para no afectar ni la flora ni la fauna marítima. Y aquí lo tendríamos entre Coatzacoalcos y un poco arriba de Ciudad del Carmen, acercándonos a Campeche, pasando por Tabasco, y entre Oaxaca y Chiapas, y bueno, ahí está lo que producen las diferentes fuentes. Aquí el fotovoltaico que dice 62 no es verdad, estaríamos hablando de alrededor de 200 gramos de dióxido de carbono. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? Pues el objetivo es que se cree por medio del Senado de la República una comisión o subcomisión pro desarrollo eólico marítimo México para establecer en México los fundamentos legales, políticos, fiscales, ecológicos, financieros, comerciales, científicos y socioeconómicos que permitan que el desarrollo eólico marítimo México cubra prácticamente el 100% de la demanda de electricidad de México y una parte sustancial de la demanda eléctrica del sur de los Estados Unidos y de Centroamérica. Construir en México el primer parque eólico marítimo del continente americano y proveer volúmenes de electricidad verde sin emisión de gases de efecto invernadero, igual electricidad de baja huella de carbono, para traer inmensos beneficios y transformaciones positivas a México, lograr productos y servicios competitivos de baja huella de carbono, asegurar precios estables por kilowatt hora y crear miles de nuevos empleos basados en una economía de baja huella de carbono. Esa es una semblanza de su servidor y muchas gracias y estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, ¿algún senador que quisiera hacer uso de la palabra? Senador Gándara. Pues verdaderamente gratísimamente sorprendidos. Lo único que lamento es el tiempo. La verdad es que esto da para mucho más, para otra serie de reuniones en donde nos lo repetimos. Ingeniero, no, ampliamos, diría yo que lo tuvimos que ampliar, pero finalmente el objetivo de la reunión sí lo logró. Nos generó naturalmente interés, en lo particular, pues los que somos senadores de esas partes, tanto la senadora Sansores, el senador Pozos, los senadores que también están en la Comisión de Baja California Sur y un servidor de Sonora, pues obviamente acabamos de darnos cuenta que hay una mina fundamental de desarrollo sustentable, económica, viable y desde luego
con un gran impacto favorable en materia ambiental y no se diga en su caso comercial y de mejores condiciones de vida para los mexicanos y particularmente para nuestras regiones. Yo, la verdad, me quedan muchísimas dudas, o más bien tengo muchísimas preguntas derivadas de lo muy bien explicado que… Al menos una, por favor. La profundidad que se necesita máxima, me imagino que se clavan en la superficie de abajo. Sí, son como por medio de estacas gigantescas de 40, 50 metros y se amartillan. Para eso lo que hacemos es, se meten sistemas primero de sonoridad leve para hacer que los peces y todo se aleje, porque los sonidos son intensos, y se va incrementando hasta que no haya ningún pez en el área, entonces ya se empieza son normalmente arriba de 20 metros de profundidad, se usan trípodes, 3 patas, y tienen unos aros, y entonces ahí son argollas, y ahí se meten estacas, que son pilotes gigantescos de acero, de 40 a 50 metros, hasta llegar al lecho rocoso. La otra pregunta es, si aquí en esta comisión, aparte de los senadores, estuviera un gran inversionista mundial, que le interesara poner un primer parque eólico marítimo en el Golfo de California, y le dijera así, casi como el ranchero. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Y en qué tiempo y cuánto voy a recibir si hablamos de una inversión de entrada? ¿Y en cuánto tiempo tenemos los beneficios? De entrada podemos, si está el Senado, Presidencia de la República, el Congreso detrás de esto, en máximo 5 años estaríamos construyendo, el 6º año ya estaríamos operando, a los 7 años y medio se pagaría la inversión y quedarían como 15 años más, 18 años todavía de beneficios económicos. Pero, a ver, yo tengo como… A ver, 7 años y medio. Eso sí que como que no me suena, no me da la matemática. Sí, ahí tengo las corridas financieras, aquí hay una presentación rápida. Está todo eso calculado perfectamente. Me hago pelotas, perdón. ¿Cómo le hago? Para salir el escape no me funciona. Ok. Rapidísimo. Pantalla completa. Los costos de la energía se estima van a estar para el 2015 alrededor de 28 centavos, precio nivelado, y nosotros vamos a estar en 24 centavos por los próximos 25 años. Pues sí, pero si el costo de megawatt es más o menos de $4.5 millones por mega, no puede ser 7 años. Ok, ahorita lo vemos. Aquí hay una corrida financiera. Entonces, 300 megawatts nos da con una operación estimada de alrededor del 48% factor de planta, de 4.200 horas por año, nos va a generar 1.200 millones de kilowatts hora por año, que a 24 centavos nos va a dar 302.4 millones de dólares, más ventas anuales de certificados de bonos de carbono esperadas que se están incrementando de 9.1. Esperamos ventas anuales esperadas de 311 millones de dólares, gasto operativo de 62.4 millones de dólares, gasto financiero estimado de 18.8 millones de dólares, y nos da una utilidad anual esperada de 230 millones, y es de 1.633 millones el proyecto. Si lo multiplicamos por 7.5 nos da la suma. Entonces, en 7 años se recupera la inversión y el resto es utilidad, ¿no? Sí, pero un proyecto piloto, así, no me preocupa la precisión, simplemente un estimado. ¿De cuánto estamos hablando?
Para un proyecto mínimo. Un proyecto mínimo. Mínimo, para Sí, poder para empezar, traer pues, tenemos que traer barcos de Europa y todo eso, mínimo tiene que ser de 300 megawatts. Pero inversionistas… En dinero. Sí, pero los inversionistas están haciendo cola, ¿no? Los inversionistas están haciendo cola para esto. El problema no es de inversionistas, es un problema legal. Porque mientras no haya cómo solicitar una concesión de un polígono marítimo, pues nadie puede invertir. Es como si no hubiera un terreno donde construir. ¿Y qué reformas legales se tendrían que hacer? Se va a asumir la idea es que lo que les tomó 15, 20 años a los alemanes de crear una normatividad, ellos ya la tienen, a traerla así como la hacemos con la normatividad mexicana que hacemos para computadoras y aparatos eléctricos, a traerla, meterla aquí al Senado, al Congreso de la Unión y homologarla a las condiciones mexicanas y en 2 o 3 años ya tenemos una legislación mexicana. ¿Y quién pondría la subestación en este esquema? Subestaciones, ya. Claro, o sea, ¿a dónde vamos a evacuar la energía? ¿Cuál es la propuesta de evacuación? Ella tiene que llegar a un… No, mire, aquí hay un dato interesante, o sea, esto va aunado a una estrategia de atracción de inversiones y va aunada a que el 2016, a más tardar el 2016, y nosotros empezamos a operar alrededor del 2017, esta va a ser la fuente de generación más barata que exista en el país. Y por decreto CFE está obligada a tomar la energía más limpia y más barata que exista disponible en la zona. Entonces, no hay ningún problema con eso, o sea… No, pero yo lo que me refiero es una realidad que hoy México está sumamente limitado en su infraestructura de transmisión. Entonces, todos los proyectos renovables siempre se ven limitados porque no hay una subestación donde está el recurso renovable, ya sea viento, agua, geotermia. El parque eólico ya trae incluida su subestación, tanto marítima como terrestre, dentro de los costos, y cualquier problema, la maravilla del mar es que se pueden mandar líneas de transmisión a cualquier, vía marítima, directo a Culiacán, directo a Hermosillo, directo a San Diego, a San Francisco, a Los Ángeles, vía marítima, sin meternos en todo el rollo tremendo de los ecologistas, porque en California ya no quieren ver líneas de transmisión terrestres y en muchos sitios tampoco, del mundo tampoco, ¿no? Entonces, vía marítima sería el cable, como le están haciendo los alemanes que traen energía hidroeléctrica desde Suecia hasta Alemania por vía el mar Báltico, y hace 3 semanas estuvo Angela Merkel en Noruega. Noruega casi toda su energía es hidráulica porque tiene muchas presas, poca población, entonces se está negociando que de los parques eólicos marítimos, cuando haya un exceso de energía, se va a mandar esa energía a Noruega y los noruegos van a dejar de tirar agua para generar. Cuando falte viento, suficiente viento, van a abrir las compuertas y van a generar y van a mandar vía cable submarino con corriente directa sin crear campos magnéticos a Alemania. Esto va aunado a traer, por ejemplo, una de las empresas que más está invirtiendo en esto es Volkswagen. Creo que podríamos poner una Volkswagen en Sonora, en Sinaloa o en Campeche con esta energía y se van a venir encantados porque van a bajar su huella de carbono. Y está Facebook, y está Google, y está Yahoo, empresas que ya, las empresas ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? De información, de tecnología de la información, ya consumen casi el 10% de la energía mundial. ¿Y por qué es eso? Porque para operar, consumes energía, y luego los tienes que enfriar, y el aire acondicionado es un dinosaurio de la electricidad. Por ejemplo, ahorita en Suecia se está construyendo el centro de control de Facebook en Lilo, en Suecia, para aprovechar 2 cosas: la energía hidroeléctrica del norte de Suecia y aprovechar el aire frío, porque está como en el paralelo 60, 62, es extremadamente frío. Entonces meten el aire exterior, lo filtran, muy frío, enfrían los servidores calientan ese aire y lo meten a las oficinas como calefacción, para bajar costos y la huella de carbono. Eso podemos hacer en México,
Y entonces atraemos a las empresas más poderosas del planeta a colocarse aquí. Perdón. Bien, pues, En América no hay ningún, perdón, perdón. Los americanos tienen 15 años intentando, no lo pueden hacer. No hay ningún proyecto. No hay tienen ningún- condiciones. No hay más que… En no hay ninguna más parte que- de América. No hay más que en el mar Báltico, mar del Norte. Pero en en I- Sudamérica No, vi no, por ahí no, que por nada. supuesto que no. Y prácticamente nadie lo va a hacer por los dos problemas importantísimos. Muy pocos tienen las condiciones. Por ejemplo, Brasil tiene condiciones, pero su mercado es muy pequeño. Nosotros somos 60 gigawatts, Brasil tiene 90 gigawatts de demanda de energía. Entonces, no le pueden mandar la energía a nadie más, porque los mercados son muy pequeños. Aquí lo observamos en Brasil, esa franja verde, ahí no tienen huracanes y tienen buena batimetría, pero su mercado es muy pequeño y tienen mucha hidráulica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me deja la impresión que donde se puede instalar este proyecto eólico marítimo es prácticamente donde están las plataformas petroleras. ¿Qué pasaría? Ningún problema, porque las podemos poner 1 kilómetro, 2 kilómetros de ellas, no hay absolutamente ningún problema. Esas áreas se convierten en áreas no-go areas, o sea, ahí nadie puede pescar ni nada más que bajo permiso. Pero fíjense un efecto interesantísimo. Resulta que la corrosión es un efecto eléctrico, y cuando se modifican las cargas del metal, entonces no hay corrosión. Entonces las plataformas se someten entre 4 a 6 voltios de tensión y hace que el plancton se desarrolle 4 a 6 veces más rápido que un plancton natural. Entonces aúnen un desarrollo de eventos de plancton en todas las estructuras, así como se hunden barcos, pero los barcos no están sometidos a corriente, estas estructuras sí, estimulan la producción de los bentos y del plancton, y luego son áreas de no pesca, y entonces se viene una regeneración total de los ecosistemas. Gracias. Yo quisiera ya por último hacer una lectura de algo que pongo al final de mis presentaciones, muy breve, y dice, nota importante, para el 2016, la generación de electricidad a través del Desarrollo Eólico Marítimo México, DEOM, será la fuente de energía más competitiva y confiable, además de la más limpia y de menor impacto ecológico disponible en Norteamérica y Centroamérica que cualquier otro sistema de generación convencional y no convencional. Por lo que los sistemas eléctricos de México, el sur de los Estados Unidos y de América Central buscarán por todos los medios recibir electricidad generada a partir de los parques eólicos marítimos situados en aguas territoriales mexicanas. Ya termino. Antonio Lavoisier, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y seguramente la más certera de todas, los dioses favorecen a los audaces y a los valientes. Muchas gracias. muchas gracias, ingeniero, por su exposición, gracias por ilustrarnos. Bueno, si algún senador quisiera más información, estoy segura que tendremos los datos para contactarlo. Y bueno, pues no habiendo más asuntos previstos, se levanta la sesión y con oportunidad se les hará llegar la convocatoria para la próxima reunión, así es que les agradezco su asistencia. Muchísimas gracias. En esta reunión de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fueron aprobados diversos proyectos de dictamen relacionados a iniciativas, puntos de acuerdo, así también como una minuta que fue analizada. En este sentido, le comento que en relación al punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita respetuosamente al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo informe a esta soberanía el sustento para la aprobación de la obra conocida como Centro Comercial Dragon Mart Cancún, así también como para que envíe copia de la manifestación de impacto ambiental respectiva a este punto de acuerdo, así como los otros 3 analizados fueron aprobados por unanimidad. La minuta, que también fue aprobada por los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios integrantes de este órgano legislativo, es la que tiene que ver con reformar y adicionar diversas disposiciones
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de residuos electrónicos. Dicha minuta fue aprobada. Cabe señalar que se hace la observación que también de ser aprobado en el Pleno del Senado de la República, este dictamen, esta minuta, se regresa a la Cámara de Diputados, en este caso la colegisladora, con modificaciones. Por otra parte, le comento que se tuvo la oportunidad de escuchar al científico mexicano José Rosas Acuña, quien mencionó que la generación de electricidad a partir de la instalación de parques eólicos marítimos es la forma más competitiva y de menor impacto ambiental que se conoce actualmente en el mundo para generar las grandes cantidades de electricidad que demanda un desarrollo humano sustentable, lo cual se puede realizar en diversas partes de México, señaló, lo cual también genera la necesidad de la creación de un marco legal en esta materia. Esto será analizado por los legisladores para hacer las observaciones correspondientes. Le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que continúe la señal del canal del Congreso. Yo por lo pronto me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.